La reflexión que me deja el material de la semana 1 y la semana 2 del material audiovisual y de las lecturas frente a la comprensión del urbanismo contemporáneo es que se debe tener en cuenta los inicios y la creación de la ciudad. Se debe tener en cuenta la definición de ciudad. Se dice que ciudad se generó pues a raíz de las culturas o de las primeras culturas que se asentaban a las orillas del río, ya que el río pues les generaba una fuente de alimentación, una fuente de vida. Se dice, o pues en las escrituras y en los videos, tengo en cuenta que se dice que el origen de ciudad o las primeras ciudades se generaron en Mesopotamia y en Babilonia, ya que fue donde la mayoría de personas se aglomeraron o se juntaron en un mismo sitio gracias a las creencias de culturas o a las diferentes ritos o diferentes formas de cultura. Se dice también que las ciudades se crearon gracias a los conflictos y a las guerras. En varios países las ciudades pues se dieron origen gracias al conflicto, gracias a las guerras. También se tiene en cuenta que para crear una futura o un futuro urbanismo o el urbanismo contemporáneo, se tiene que tener en cuenta las raíces y los inicios de las primeras ciudades, de cómo fue que se empezó a generar las ciudades. Un ejemplo claro es China, gracias a que su ubicación estratégica, ellos buscaban como tal protegerse de las demás o de los demás aliados o de los demás personas que querían pues adueñarse o que querían adquirir ese territorio. China, gracias a las murallas, ellos generaron pues una distribución o una forma de ciudad gracias a las murallas. También se habla mucho, se habla sobre los mayas. En uno de los audiovisuales se habla sobre los mayas, que ellos en las ciudades actualmente, en la ciudad que ellos estaban, se crearon pues gracias a la astronomía. Ellos tenían fuertes en la astronomía y también en medir el tiempo. Entonces pues sus asentamientos como que iban enfocados más que todo en esas dos partes. Una reflexión grande que se debe tener en cuenta frente a la comprensión del urbanismo contemporáneo es que pues las ciudades también crecieron gracias a la geografía en la cual pues están ubicadas. Hay varias ciudades en todo el mundo ya se llenó de ciudades. Se tiene en cuenta que para poder crear una ciudad hay que viajar al pasado para saber pues cuáles son los orígenes de esa ciudad. Por ejemplo, en Europa las ciudades también crecieron gracias al feudalismo. Se tiene en cuenta que el Renacimiento, por ejemplo, las ciudades italianas crecieron y se dieron pues un fuerte desarrollo gracias al Renacimiento. El capitalismo, por ejemplo, también fue un gran avance o un fuerte para que las ciudades pues crecieran en Europa.